Abran su Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 8. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más y ponemos nuestro estudio en las manos de Dios. Padre Celestial, ponemos este estudio en tus manos. Te pedimos que nos sigas enseñando a través de este libro de Éxodo y que nos sigas enseñando especialmente a través de esta historia en la que estamos ahorita acerca de las plagas que mandaste sobre Egipto por la desobediencia de Faraón, y que podamos de alguna manera, Señor, extraer enseñanzas prácticas para nuestra vida como cristianos. Tu palabra nos dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento ha sido escrito para nuestra amonestación, para que nosotros lo tomemos como ejemplo y aprendamos de lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando lo liberaste de Egipto. Así es que te pedimos que de igual manera nosotros nos enseñes a través de esa experiencia que ellos tuvieron aquí hoy. Bendice tu palabra, que vaya y cumpla todo para lo que la envías, Señor, y que traiga mucho fruto en el corazón de tus hijos e inclusive en el corazón de aquellos que quizás todavía no pueden llamarse tus hijos, pero que tú has estado acercando poco a poco a los pies de Cristo, Señor. Que hoy sea el día, si hubiera alguno entre nosotros que finalmente rinde su vida a ti, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos en Éxodo capítulo 8. La semana pasada vimos la primera plaga con la que el Señor quiso convencer a Faraón de que dejara ir a su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel ha estado en Egipto durante 430 años. Mucho de ese tiempo ha estado sirviendo a Faraón, sirviendo a los egipcios, ¿verdad? Haciendo ladrillos para las grandes construcciones que los egipcios hacían, y están siendo maltratados, cosa que Dios le había dicho a Abraham que iba a suceder. No era algo que los agarró por sorpresa, no era algo que no se había dicho ya de antemano que iba a suceder. De hecho, se estaba cumpliendo claramente y al pie de la letra lo que la palabra de Dios había sido, ¿sí? Lo que Dios le había prometido a Abraham se estaba cumpliendo ahora en la vida de sus descendientes. Y una de las cosas que Abraham tenía que haber hecho, y también los otros patriarcas, era hablarle al pueblo de Israel acerca de ese Dios que un día iba a venir a liberarlos, ¿verdad? Moisés, que fue finalmente el libertador de ellos, tuvo que huir de Egipto, como vimos, y el Señor se le presentó, y se le presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se le presentó para decirle que la promesa que él había hecho de que un día los iba a liberar, llegó el tiempo de que se cumpliera, y ahora él es el escogido para que vaya y haga lo que tiene que hacer. Vimos cómo llegó a Egipto, trató de hablar con Faraón. Faraón no le hizo caso, no quiso escuchar a lo que Dios tenía que decir. Inclusive dijo: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es el Señor para que yo le haga caso? Pero el Señor le había dado a Moisés ciertas habilidades, ¿verdad? Por medio de su vara que le había dado, para que presentara milagros y señales delante de Faraón, para ver si así se ablandaba el corazón de Faraón, y creía que Dios lo había enviado a Moisés, pero vimos que no es así. Entonces, como Dios dijo, no te va a hacer caso, su corazón se va a endurecer y no va a querer escucharte, así es que yo voy a sacarte con mano fuerte. De hecho, voy a hacer que sea tan difícil la vida de Faraón y de todos los egipcios que él mismo te va a empujar con mano fuerte a salir de Egipto, ¿verdad? Entonces vimos la semana pasada la primera plaga que Dios envió sobre Egipto, que fue cambiar todas las aguas del río Nilo, de todos los estanques, de todos los arroyos, etcétera, etcétera, en sangre, para que el pueblo de Egipto sintiera, ¿verdad?, que estaban de hecho recibiendo una advertencia, para que Faraón pudiera recibir una advertencia de parte de Dios y dejara ir a su pueblo. Pero no lo dejó ir. No lo dejó ir, todavía no lo ha dejado de ir. Entonces el Señor mostró a Faraón y al pueblo egipcio que Él era un Dios poderoso, y que aun cuando los egipcios tenían muchos dioses que adoraban y muchos dioses que miraban como poderosos y maravillosos y todo lo demás, ninguno de sus dioses, como vamos a ver a través de todas las plagas, se podía comparar con Dios. La semana pasada entonces Dios tocó a uno de los dioses más preciados o más adorados de Egipto, que era el río Nilo, que consideraban un dios, ¿verdad? El río Nilo era el que usaban para regar todo lo que plantaban, era de donde según ellos sacaban la vida. Así es que Dios puso en evidencia que Él era más poderoso que el río Nilo. Hoy aquí en el capítulo 8 y comenzando con los primeros 15 versículos, vamos a ver la plaga de las ranas.
la plaga de las ranas. Digo, nosotros, no sé si ustedes han vivido donde hay muchas ranas. Sí, yo vivía en Mexicali, y cuando yo vivía en Mexicali vivía entre dos colonias, la colonia 1 de Diciembre y la colonia Progar, y entre las dos colonias estaba un aeropuerto, y a un lado del aeropuerto estaba un canal. ¿Sí? Y de ese canal salían todo tipo de ranas y todo tipo de sapos y todo tipo de cosas, y a mí me daba asco las ranas, ¿verdad? Verlas brincar, y luego el sonido que hacían. Algunos de mis amigos les gustaba agarrarlas y llevárselas a casa y jugarnos bromas y echárnoslas encima. Yo nunca fui muy afín a las ranas, ¿verdad? Mucha gente que le gustan mucho las ancas de rana, ¿verdad? Comen las ancas de rana. A mi jefe le encantan. Y le digo, ¿a qué saben? Y apoyo, ¿verdad? Le encanta el conejo también, y digo, ¿qué sabe? Apoyo, ¿verdad? O sea, que todo lo que no me gusta sabe a pollo, ¿verdad? Pero cuando yo lo pruebo no sabe a pollo, sabe a cualquier otra cosa menos a pollo. Entonces aquí van a traer, Dios va a hacer que las ranas se multipliquen tanto que van a hacer van a causar asco en los egipcios. Noten ahí, comenzando en el versículo 1 de Éxodo 8, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, preséntate ante el faraón y dile que yo, el Señor, he dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, vas a ver cómo voy a castigar con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, y éstas entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y se treparán en tu cama y se meterán a las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Las ranas se treparán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entonces noten aquí de nuevo el Señor. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Moisés, tú vas a hablarle a Moisés y va a ser como si yo mismo le estuviera hablando? Y Aarón, tu hermano, va a ser como si tú fueras el profeta. Entonces cuando Moisés le está hablando aquí, le está diciendo esto a Faraón. Para Faraón debió haber sido como escuchar la misma voz de Dios. Para Faraón debió haber sido como que Dios mismo le estaba hablando, porque eso fue lo que Dios le había dicho a Moisés. Y ahora lo está, pudiéramos decir, amenazando, pero ahora le está advirtiendo más bien que si no deja ir a su pueblo va a llenar las casas, los campos, hasta sus mismas recámaras, todo. Va a haber ranas en sus camas, va a haber ranas en sus hornos, en todos lados va a haber ranas. Imagínense ustedes eso, ¿no? Imagínense ustedes una plaga en donde todo está cubierto de ranas, ¿sí? Ahora, esto es importante porque Dios usa una plaga de ranas porque tiene una razón específica de nuevo para usar las ranas. Los egipcios tenían una diosa que llamaban Eket, y la consideraban la diosa de la fertilidad. Sí, en las civilizaciones antiguas la fertilidad era muy importante. Sí, la fertilidad es lo que causa que haya plantas, la fertilidad es lo que causa que haya ganados, la fertilidad es lo que causa que haya seres humanos. ¿Sí? Si no hay fertilidad entre los seres humanos, tarde o temprano la raza humana va a desaparecer. Entonces tiene que haber fertilidad entre los seres humanos, tiene que haber la habilidad para procrear cuando se unen un hombre y una mujer en matrimonio y hacen o cumplen con el encomendado de Dios de poblar la tierra. Sí, esa es básicamente la razón principal de que Dios estableció el matrimonio. Sí, estableció el matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran unirse y pudieran procrear y mantener la especie humana multiplicándose. Sí, el matrimonio no fue algo que Dios creó para que un hombre amara a una mujer y una mujer amara a un hombre. ¿Sí? Lo creo con una razón específica. El amor es un producto de las dos personas que se unen y deciden compartir la vida juntos desde el momento en el que se unen y hasta que la muerte los separa. ¿Sí? Y nuestra cultura lo tiene todo al revés, ¿sí? Primero tiene que haber enamoramiento, primero tiene que haber ese sentimiento de amor y cómo voy a casarme con él o con ella si no lo amo o la amo, ¿verdad? Y se nos ha inculcado eso en nuestra manera de pensar. Y sí, tiene que haber cierta atracción
que siempre lo hay. Tiene que haber cierta afinidad entre el uno y el otro. Pero ¿saben qué? El verdadero amor entre esposo y esposa se lleva a cabo una vez que están casados, una vez que pasan por pruebas juntos, una vez que pasan por aflicciones juntos, una vez que tienen problemas el uno con el otro, una vez que descubren que el otro es humano y que tiene muchísimos defectos, pero de todas maneras deciden, vamos a permanecer casados porque nos casamos delante de Dios y para nosotros no existe ninguna justificación excepto la infidelidad, de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo, para separarnos. ¿Sí? El verdadero amor crece por medio de las pruebas. El verdadero amor crece cuando estamos pasando por aflicciones y ella está ahí a nuestro lado. ¿Sí? Caballeros, cuando están todos enfermos, tosigientos y mocosos y les duele todo el cuerpo y la esposa está ahí para cuidarlos, para darles su sopita de pollo, para frotarles Vicks en los pies y a pesar de que les huele mal la boca porque no se han levantado en 3 días, a pesar de que están quejumbrosos y todo, ahí está ella de todas maneras. Sí, cuando salimos del otro lado de la enfermedad decimos, wow, eso es amor en realidad. Sí, el de las mariposas en el estómago y el sentimiento, eso no es amor, eso es nada más un sentimiento. Esposas, cuando su viejo llega cansado con los zapatos sucios y los pantalones todos rotos y después de 8, 10, 12 horas de trabajo que está yendo, como dice mi papá, sobarse el lomo, ¿verdad? Sudar para poder traer lo que se necesita para tenerlo en la casa, para tener lo que se necesita en la casa, para mantener a sus hijos, para comprarle todo lo que necesita. ¡Qué bárbaro! Y no nos podemos imaginar como hombres lo que las mujeres tienen que pasar para tener a los hijos, para cuidarlos, para tener que pasar a veces por nuestros malos carácter, nuestro mal carácter y con lo enojón que somos y todo lo demás. Y ellas no se pueden imaginar tampoco lo que nosotros tenemos que soportar cuando estamos soportando patrones exigentes que nada más se la llevan diciéndonos que tenemos que trabajar más y más rápido y llegamos a la casa completamente exhaustos, ¿verdad? Pero cuando decidimos de todas maneras estar ahí el uno con el otro, empezamos a apreciarnos por lo que cada uno trae a la vida y entonces es cuando el amor viene. Entonces para los egipcios como para todas las culturas y para Dios también la fertilidad era muy importante y tenían esta diosa que se llamaba Heket, que consideraban la diosa de la fertilidad y no era porque no había razón, adoraban a las ranas porque era común verlas alrededor del río Nilo, que ya consideraban un dios, y porque se reproducían rápidamente y porque eran anfibios, pertenecían a 2 mundos que ellos conocían, porque eran criaturas terrestres y marinas. Los egipcios siempre creyeron en 2 mundos, ¿sí? Siempre creyeron en el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿sí? Y era muy interesante para ellos tener ese concepto de los 2 mundos, ¿sí? Nosotros tenemos ese concepto hasta cierto punto, pero ellos tienen un concepto mucho más grande de esos 2 mundos, porque las excavaciones que se han hecho y todos los sarcófagos que han sacado las momias, ¿verdad? Y las han sacado con tesoros y con todo tipo de cosas que los egipcios ponían en esos sarcófagos porque las personas que iban al otro mundo las iban a necesitar. Ahora nosotros sabemos que ¿qué nos vamos a llevar de lo que tenemos aquí en la tierra? Nada, ¿verdad? ¿Qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, ¿verdad? Muy pocas personas he sabido yo o he leído que cuando los entierran con un trailer lleno de sus pertenencias en el mismo lugar para que cuando lleguen al otro mundo tengan sus cosas preferidas, ¿verdad? Un que otro loco he leído que lo han enterrado en su carro, ¿verdad? Pero ese carro también sabemos que con el tiempo y con los elementos y todo lo demás se va a deshacer, y así como su cuerpo se lo van a comer los gusanos, el mojo y el orín se van a comer al carro y todo se va a deshacer. Entonces ellos tenían esta noción de los 2 mundos y miraban a las ranas porque podían vivir dentro del agua y podían vivir fuera del agua como algo especial, como algo sobrenatural, y las consideraban diosas.
Si noten el versículo 5 ahí, el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda la vara que lleva en su mano sobre los ríos, arroyos y estanques, y que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7, interesante, de nuevo: pero los hechiceros hicieron lo mismo y con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Noten aquí, lo mismo que había sucedido con la sangre, ¿se acuerdan? Cuando el Señor convirtió el agua en sangre, ¿qué hicieron los hechiceros? Los hechiceros también tomaron agua y la convirtieron en sangre. Sí, y eso asombró a Faraón, eso ha de haber asombrado a Moisés también, que los hechiceros hubieran podido hacer eso. Y los hechiceros estaban aquí de igual manera usando todos sus poderes ocultos. Usaron todo lo que los hechiceros pudieron hacer, lo hicieron para traer ranas. Pero así como los hechiceros no intentaron ni pudieron cambiar la sangre en agua, ¿sí?, que era lo que los egipcios necesitaban, ¿verdad? Digo, ya Moisés había convertido todo el agua en sangre, ¿verdad? Dios había convertido todo el agua en sangre. Entonces lo que los egipcios en realidad necesitaban era que convirtieran la sangre en agua. Eso hubiera sido algo espectacular, porque entonces querría decir que los hechiceros de Egipto eran más poderosos que Dios, porque lo que Dios había hecho ellos podían revertirlo. ¿Sí? De igual manera aquí vemos que los hechiceros no pudieron deshacerse de las ranas, pero lo que sí hicieron fue que crear más ranas, que era lo que Egipto no necesitaba. Ya había suficientes ranas para todo mundo. Ya no había necesidad de más ranas. Lo que había necesidad era de que fueran librados de la plaga de ranas. Saben que a menudo, y suele suceder, sucede en nuestro mundo todo el tiempo, Satanás muestra su poder sobrenatural para asombrar a la gente, para deslumbrar a la gente, para hacerla pensar que tiene el poder para deshacer lo que Dios está tratando de hacer. Pero como vemos aquí, Satanás no pudo deshacer lo que Dios estaba tratando de hacer. Él lo más que podía hacer era imitar a Dios, pero no luchar en contra de Dios y revertir lo que Dios había hecho. ¿Sí? Escuché alguna vez en una predicación cómo Satanás le dice a Dios, después de que creó al hombre, le dicen que eso, crear a un hombre, crear a un ser, eso no tiene nada de difícil. Yo también puedo crear a un ser humano. Y Dios le dice a Satanás: oh sí, puedes crear un ser humano tú así como yo lo creé. Y Satanás dice: claro que sí. Y el Señor le dice: a ver, crea un ser humano. Y Satanás se agacha para agarrar un montón de tierra y para echarle agua y hacerlo lodo y crear un ser humano. Y Dios le dice: no. Si vas a crear un ser humano, usa tu propia tierra, ¿verdad? Estaba tomando lo que Dios ya había creado para tratar de imitar lo que Dios había hecho. Pero en realidad lo que debería hacer era: ok, yo voy a hacer mi propio puño, aquí de la nada voy a hacer aparecer un puño de tierra y te voy a crear un ser humano. No puede, porque Satanás nunca, y pudiera decir 1,000,000 de nunca, va a ser igual de poderoso que Dios. Y nosotros a veces le damos demasiado crédito a Satanás. Creemos que es una fuerza del mal igual a la fuerza del bien que es Dios. Y no es así. Satanás ya está vencido por Dios. Cristo lo venció en la cruz. ¿Sí? Cristo acabó con él. Ya no tiene ningún poder sobre nosotros. A veces causa ciertos estragos en nuestra vida, pero no lo puede hacer por su propio poder. Tiene que tener permiso de Dios para hacerlo. ¿Okay? Y tenemos que acordarnos de eso. Sí, que Satanás no puede tocarnos a nosotros en lo absoluto, para nada, al menos que Dios le dé permiso. Tiene que ir a pedirle permiso a Dios. ¿Sí? Y Dios no va a dejar que nos toque y nos pruebe más de lo que nosotros, con pruebas que sean más de lo que nosotros podamos soportar. Siempre nos va a dar la salida juntamente con la prueba, nos dice Pablo en 1 Corintios. Entonces podemos estar confiados en que Satanás nada puede hacernos. ¿Amén? No debemos de temer a Satanás.
No tenemos por qué tenerle miedo a Satanás. No nos vamos a poner al tú por tú con él, porque sí es más poderoso que nosotros. Pero sí le podemos decir: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda, no yo te reprendo. ¿Sí? Porque hay mucha gente que se quiere poner al tú por tú con Satanás. Y ¿se acuerdan de los hijos de Seba en el libro de los Hechos? Sí, que quisieron echar fuera a los demonios. Y en el nombre de Cristo, a quien Pablo predica, sálganse de él. Y los demonios, me los imagino yo así parados con las manos en la cintura. Ok, a Pablo conozco, a Cristo conozco, pero tú, ¿quién eres? ¿Y qué dice? Que los agarraron, los revolcaron y los soltaron desnudos. ¿No es cierto? Así nosotros también. Nosotros vamos en el nombre de Cristo, pero no a reprenderlo. Nosotros decimos: el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel fue lo que hizo, le dijo: el Señor te reprenda, nosotros ¿cómo podemos pensar que tenemos el poder para reprender a Satanás? ¿Sí? Pero Satanás no debemos, porque no tenemos razón de temerlo. No puede hacernos absolutamente nada. A veces cometemos un error muy grande con nuestros niños y con nuestros hijos, ¿verdad? Les decimos: te va a llevar el diablo. El diablo te va a echar al infierno. ¿Okay? Les digo un secreto: el diablo no tiene el poder para echar a nadie al infierno. El diablo no tiene poder para echar a nadie al infierno. ¿Escucharon eso? ¿Saben quién es el único que tiene poder para echar a alguien al infierno? Dios. Él es el único. De hecho, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, los versículos 4 y 5, les dice: amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos al infierno. Sí, a Él ténganle miedo. ¿Saben quién es ese Él? Dios. Dios. Y les digo otra cosa: Dios no creó el infierno para los hombres. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero los hombres que vayan a ir al infierno no van a ir al infierno. Y al hablar de los hombres, obviamente sí va a haber mujeres en el infierno, hermanas. No vayan a creer que no va a haber mujeres en el infierno. Al hablar de los hombres estoy hablando de la humanidad. Los seres humanos que vayan al infierno no va a ser porque Dios los va a enviar al infierno. Va a ser porque rechazaron el perdón y la gracia de Dios y no aceptaron a Jesucristo en sus vidas como su Señor y Salvador. Y no va a ser nadie más el que los va a echar al infierno más que ellos mismos, que deciden rechazar la misericordia y gracia de Dios y no someterse a Él. Entonces no debemos tener miedo a Satanás, y mucho menos a sus ángeles, que a veces se pueden disfrazar como ángeles de luz, o a sus demonios, que se pueden disfrazar como ángeles de luz y hacer todo tipo de cosas sobrenaturales para asombrarnos y hacernos creer que tienen el mismo poder que Dios cuando no lo tienen. Entonces los hechiceros lo único que hicieron fue empeorar el problema. Empeoraron el problema. En lugar de quitar las ranas, en lugar de deshacerse de las ranas, comprobando así que eran más poderosos que Dios, lo único que pudieron hacer fue traer más ranas. Y porque Faraón vio que ellos pudieron hacer las obras que Moisés había hecho con su vara, esto le dio a Faraón una excusa para endurecer su corazón. Esto le dio al Faraón una excusa para no obedecer a Dios otra vez. ¿Sí? Y noten cómo más adelante las ranas van a pasar de ser algo que los egipcios y que Faraón adoran en algo que ahora van a detestar. Aquello que para ellos era una diosa, aquello que para ellos tenía un significado muy especial, después de que se llena todo Egipto de ranas, va a ser algo que ellos mismos van a detestar. Y aquí hay otra observación que debemos hacer: que así de voluble es el corazón del hombre. ¿Sí?
El corazón del hombre anda buscando por todos lados. Y de nuevo, al decir hombres de la humanidad, el corazón del hombre anda buscando por todos lados, ¿verdad? Hay hombres que buscan en esta religión y en aquella religión, en este Dios y en aquel Dios, en este grupo y en aquel grupo, y andan por todos lados buscando la respuesta, cuando la respuesta está en Cristo, ¿sí? Y andan intentando todo tipo de filosofías y comprando todo tipo de libros y tratando de estudiar un curso más, ¿verdad? Tratando de aprender un método más para tener éxito, un método más para poder lograr obtener todo lo que quieren tener en este mundo, ¿sí? Y cuando uno les falla, en lugar de volverse a Dios, ¿qué hacen? Van y buscan otro. Y cuando a veces les falla, en lugar de volverse a Dios, van y buscan otro. Y ahora voy a la iglesia, pare de sufrir. Y mañana voy a la iglesia en donde venden aceite de Israel. Y el siguiente día voy a la iglesia en donde echan fuera demonios. Y al otro día voy a ir a la iglesia en donde hacen limpias. Y al otro día voy a ir a la iglesia de la Santa Tortilla. Y así se la pasan de un lado a otro, buscando de alguna manera la solución a todos sus problemas, cuando en realidad la solución para el problema principal del hombre, que es el pecado que mora en él, es la sangre de Jesucristo. Y andan buscando por todos lados, pero a Cristo no se quieren someter, ¿sí? A Cristo no se quieren someter. Y luego, después de meterse en el problema por no buscar a Dios, por no obedecer a Dios, ¿a quién es al que quieren ir a pedirle ayuda luego? A Dios, ¿no es cierto? A Dios. Y es lo mismo que Faraón hace aquí. Egipto está lleno de ranas, ya no hayan qué hacer con ellos. Los hechiceros traen más ranas, esos que menos saben qué hacer con ellos. Y Faraón va a pedirle a Moisés que por favor lo ponga en su lista de oración y que interceda ante Dios por él. Noten ahí en el versículo 8. Entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. ¿Se fijan? Primero manda a llamar a los hechiceros hacen lo mismo y imitan lo que Dios había hecho por medio de la vara. Llenan todo el Egipto de ranas. Y ahora que están todos enranados, ¿verdad? Ahora sí, Faraón le dice a Moisés: Moisés, por favor, ponme en tu lista de oración. En la próxima servicio de oración que tengan en tu iglesia, por favor, que pidan por mí, que pidan por esta situación en la que me encuentro, que pidan para que Dios me ayude. Aun cuando la situación en la que se encuentran en ella por su propia insensatez, por su propia inmadurez, por su propia necedad. ¿Sí? Y le piden a Moisés que ore por ellos, por Egipto. Noten el versículo 9. Y Moisés le dijo a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y que se queden solamente en el río. El Faraón dijo: hazlo mañana. Y Moisés respondió: así se hará, tal y como lo has dicho, para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Ay, mamá, cómo me encanta cuando leo cosas como esas en la Biblia. Para que sepan que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Me asegura más que creo en el Dios verdadero. Me asegura más que creo en un Dios poderoso. Me asegura más que creo en el único Dios que en realidad puede salvarme, no solamente de todos los peligros y las cosas que hay en este mundo, sino que puede salvarme de mí mismo. ¿Sí? Puedo confiar en Él, puedo poner toda mi esperanza en Él, puedo poner todo mi anhelo en Él, puedo confiarle todas las cosas que me hacen daño, que me debilitan, que me hacen sentirme cargado. Puedo dejárselo todo a Él, porque no hay Dios como el Señor nuestro Dios. No escuché ningún amén. No hay Dios como el Señor nuestro Dios. Amén.
La palabra de Dios está llena de ello. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez. Los personajes de la Biblia nos recuerdan una y otra vez que ellos han visto a Dios honrar en sus vidas, obrar en sus vidas, y que se han dado cuenta que no hay otro Dios como el nuestro. Cuando Dios hizo su pacto con David, cuando le prometió que siempre iba a haber alguien de su familia sentado en el trono de Israel, en 2 de Samuel capítulo 7 y el versículo 22, David dice: cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú. Tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. Okay. Ahora, este fue un pacto que Dios hizo con David, un pacto que fue para darle el reino terrenal de Israel. Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de la sangre de Cristo, y por medio de esa sangre ha hecho un pacto de que a nosotros nos ha dado el reino de los cielos. Toda la gloria de David en su reinado sobre Israel, toda la gloria de Salomón en su reinado sobre Israel, toda la gloria de todos los reyes que haya tenido Israel, el pueblo escogido de Dios, y todos los reyes que pueda haber sobre la tierra, no se comparan con la gloria que Dios nos ha prometido a nosotros por la sangre de Cristo, que es el reino de los cielos. Dense cuenta de eso, por favor, piensen en eso. Somos reyes juntamente con Cristo. Somos sus hermanos y somos coherederos con Él de toda la gloria de Dios. Esta vida va a llegar a su final un día de estos para algunos de nosotros. Y muchos de nosotros vamos a ser arrebatados por el Señor y llevados al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Y la gloria que vamos a recibir allá no se compara con nada que pudiéramos tener aquí en la tierra, porque no hay Dios como nuestro Dios. Salomón, cuando dedica el templo a Dios, en Primera de Reyes 8 versículo 23 dice: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Si no hemos encontrado un incentivo, si no hemos encontrado una razón para honrar a Dios, para bendecir a Dios, para obedecer su palabra, creo que esta es una muy, muy poderosa. Él cumple su pacto y tiene misericordia de quienes le honran y le obedecen de todo corazón. A mí me hace querer ser más santo todavía. Aunque yo no puedo ser más santo si Él no me santifica, pero yo debo dejar que Él constantemente me esté santificando y ver todo lo que pasa en mi vida como algo que Dios está usando precisamente para llevar a cabo esa santificación en ella. Y me someto a lo que Él está dejando que pase en mi vida, porque yo sé que mi Dios es tan grande y tan misericordioso que no va a dejar nada, que no va a dejar que pase nada en mi vida que no vaya a ser finalmente de provecho para mí. ¿Sí? No hay Dios como nuestro Dios. En el Salmo 89, los versículos 5 al 8, el salmista dice: Señor, los cielos celebran tus maravillas, la congregación de los santos proclama tu verdad. ¿Quién, Señor, se iguala a ti en los cielos? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? Dios terrible en el concilio de los santos, Dios grande y terrible sobre cuantos lo rodean. Poderoso Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tu fidelidad te rodea. Eso debe hacer que nuestros ojos quieran saltarse de nuestra cabeza y que nos demos cuenta de la verdadera gloria de Dios. Eso debe abrir nuestros ojos al Dios que se nos está presentando aquí, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que lo llena todo. No hay un lugar en todo el universo donde su presencia no esté ahí. No hay un lugar a donde nos podamos ir a tratar de esconder de Él, porque aun cuando fuéramos a los abismos del mar, allí está Él presente. Ese es nuestro Dios, grande, poderoso, que cumple su pacto con aquellos que le honran y le obedecen de todo corazón. Pero ¿cómo se presenta ese Dios cuando llega el momento de revelarse a la humanidad? ¿Cómo se presenta?
se presenta como el más humilde de todos los hombres. Se presenta como un manso cordero. Se despoja a sí mismo de toda esa gloria, la deja en el cielo y baja a la tierra para convertirse en uno de nosotros, para que veamos que es un Dios al cual nos podemos aproximar sin tener miedo, al cual nos podemos acercar cuando necesitamos su gracia, el cual no nos va a rechazar si vamos a Él a pedir perdón con un corazón contrito y humillado. Un Dios que vino de la manera más humilde que pudo haber venido a presentarse delante de aquellos que quería salvar. El profeta Zacarías, escribiendo acerca de Él en Zacarías 9 y el versículo 9 dice: llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese Dios maravilloso, ese Dios glorioso, ese Dios poderoso, cuando vino a revelarse a nosotros, vino como un bebé. Vino a nacer en un pesebre, en un establo. No hubo grandes anuncios, sino traía un grupo de soldados delante de Él presentándolo. Los únicos que lo fueron a adorar fueron unos pastores y los ángeles del cielo que se le aparecieron a los pastores para anunciarles que había nacido el rey. ¿De quién está hablando aquí Zacarías? Está hablando acerca del rey de reyes y el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues porque en el Nuevo Testamento Juan escribe lo siguiente en Juan 12, en los versículos 12 al 15, dice: al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? El amor de Dios fue tan grande por nosotros, la gracia de Dios tan inmensa, que sabía que si hubiera abierto las nubes y nos hubiera gritado con todo su poder y con toda su gloria, íbamos a quedar completamente fulminados, porque la palabra de Dios nos dice que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Pero se cubrió con carne, se humanó, se hizo uno de nosotros para venir a presentarse a sí mismo, para venir a enseñarnos el camino. Y porque lo vemos como uno de nosotros mismos, porque lo vemos como alguien a quien nos podemos aproximar, vamos a Él con confianza y vamos a Él esperando que nos reciba. Pero como nos dice el libro de Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos nos dice que Él es un Dios compasivo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque se identifica con nuestras debilidades. Ese es el Dios grande y poderoso. Pablo lo describe de esta manera en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8. Y nos dice y nos exhorta que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten que Pablo dice que haya en ustedes este mismo sentir. Si Él murió por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a morir también los unos por los otros.
Esto es de lo que está hablando cuando les dice a los maridos: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que está esperando. Esto es lo que está esperando, que imiten las esposas cuando les dice: mujeres, sométanse a su marido como al Señor en todo, porque Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente, se sometió a la voluntad del Padre hasta morir. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y como cristianos nosotros constantemente debemos estar buscando ser más como nuestro Salvador. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso la palabra Cristo está en nuestro nombre: cristianos. Debemos de ser más como Él. Entonces, debemos de diariamente meditar en lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y debemos diariamente orar para que Él nos dé la habilidad para hacer lo que nos pide hacer. Porque no es algo que nos venga naturalmente, ¿verdad, maridos? A veces nos cuesta trabajo amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero les está dando aquí el Señor una cláusula, les da en su palabra una cláusula, alguna razón por la cual no deben obedecer ese mandamiento. Ninguno. A veces es difícil para las hermanas someterse a su marido, ¿verdad? Creo que es más difícil para las hermanas someterse a su marido que para los maridos amar a sus mujeres. Pero les da una cláusula en su palabra para no hacerlo. No, es muy claro. Es la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Faraón entonces va con Moisés y le dice: por favor, ora por nosotros. Y Moisés le dice: ok, voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Voy a pedirle a Dios por ustedes. En la hora en que tú me dices voy a pedirle a Dios por ustedes. Si noten el versículo 11 de Éxodo 8, dice: las ranas se apartarán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Y luego el versículo 12, note que dice: en cuanto Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el Faraón. Y el Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés, pues murieron las ranas en la casa, los cortijos y los campos. Noten el corazón de Moisés aquí ante la petición de Faraón. Faraón le pide que ore. Y Moisés no se pone: ok, ahora quieres que ore por ti. Okay. Ahora quieres que intervenga. Ahora quieres que interceda por ti. Dios te ha estado diciendo lo que va a hacer. Yo te he estado advirtiendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Tenías toda la información que necesitabas hacer. Decidiste hacer lo contrario. Comes ancas de rana el resto del año. No hace eso Moisés, ¿verdad? En cuanto sale, empieza a pedir a Dios por el Faraón. En cuanto sale, empieza a clamar a Dios. Cuando alguien que le ha hecho un mal a usted, cuando alguien a quien usted le ha advertido acerca de Dios y el juicio de Dios y todo lo que Dios puede hacer, le pide que ore por él o ella, ¿qué hace en su corazón usted? ¿Qué dice? Claro que sí, ven, te voy a orar por ti. O, ok, te voy a poner en mi lista de oración. Que busque a otro o a otra. Ese no es el corazón que Dios quiere que tengamos. Ese no es el corazón de Cristo. ¿Cristo haría eso? No, absolutamente que no. Es más,
Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 5, los versículos 43 al 45, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Cuando un pecador nos pide que oremos por ellos, aun cuando lo que estén pasando es por su propia culpa, aun cuando lo que están pasando es por su propia insensatez, por su propia necedad, por su propia desobediencia, nosotros lo que debemos hacer es ponerles nuestro brazo en el hombro y decirles, ok, vente, vamos a orar ahorita por ti. ¿Qué quieres que le pida a Dios? ¿Qué deseas que Dios haga por ti? Ahorita mismo se lo vamos a pedir. ¿Y saben que Dios va a honrar la fe de ustedes? Y va a cumplir lo que este pecador está diciendo, por amor a ustedes. Y el pecador va a ver que no hay Dios como nuestro Dios, que no hay Dios como nuestro Dios. Versículo 14 sigue diciendo ahí, entonces las juntaron y amontonaron, pero todo el país apestaba, y tal como el Señor lo había dicho, en cuanto el faraón vio que se le había dado un respiro, endureció su corazón y no les hizo caso. Suele suceder, ¿no es cierto? Se está en medio de la prueba, se pide oración, se va a la iglesia, se ofrenda, se sirve. La vida cambia por unos momentos, pero pasa la prueba y todo lo que se hizo antes se deja de hacer. Noten por favor que aun cuando la petición de Faraón fue concedida, su corazón no cambió. Su corazón se endureció. Y así Faraón actuó como Dios dijo que lo iba a hacer. Tenemos que estar preparados para que esto pase con nosotros también cuando oramos por los incrédulos, cuando oramos por nuestros enemigos. Porque nosotros podemos pedir a Dios por ellos y podemos pedir a Dios que haga exactamente lo que quieren, que les conceda exactamente lo que están pidiendo, que les conceda lo que ellos están necesitando, que los haga ver que nuestro Dios es un Dios que ama a los pecadores, que se mueve por la fe que muestran sus hijos. Y ellos van a recibirlo, lo van a tomar, pero no quiere decir que necesariamente su corazón vaya a cambiar. Y no quiere decir que vayan a mostrar ninguna gratitud para con Dios. Y a veces cuando eso sucede, nosotros nos llenamos de celo por Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿cómo es posible? Te dio el trabajo que estabas pidiendo, te dio el carro que estabas pidiendo, sanó a tu mamá, sanó a tu hijo, sanó a tu esposa, sanó a tu esposo. ¿Y así es como le pagas? ¿Sabe que no se sienta tan celoso por Dios? Dios sabe lo que está haciendo. Usted siga orando por ellos. Usted pídale a Dios que vuelva a hacer otro milagro y otro y otro y otro. Quizás un día lleguen a rendirse a los pies del Señor. Quizás no. Esa no es su responsabilidad, eso no debe importarle a usted. Lo que a usted le debe de importar es orar por ellos, porque así va a hacerse un hijo de Dios. Va a comprobar que es hijo de Dios. Faraón, al sentirse presionado, dijo: ok, pídele a Dios
y los voy a soltar. Dios hizo lo que Faraón pidió y Faraón no cumplió su promesa, trayendo más condenación todavía sobre sí mismo, trayendo más culpa todavía sobre sí mismo. ¿Saben que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, los versículos 4 y 5 dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas, pues porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si alguna vez usted le dice a Dios: Dios, si me sacas de esta, te prometo. En cuanto se vea librado de lo que le pidió a Dios que lo librara o la librara, cúmplale a Dios lo que le prometió. Cúmplale a Dios lo que no sea como Faraón. La historia de Faraón es la historia de un hombre que tenía una voluntad muy fuerte, ¿no es cierto? Tenía una voluntad muy fuerte, pero esa voluntad lo llevó a hacerse necio. Durante todo el trayecto, durante todo lo que Dios hizo para tratar de advertir lo que iba a hacer, se hizo un hombre necio, hasta que finalmente las condiciones, se metió, las cosas que hizo lo llevaron más allá de la esperanza o el remedio. Dios le dio a él la oportunidad de utilizar esa voluntad tan fuerte que tenía para hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, pero él decidió no someterse. Saben que Dios a todos nos ha dado ciertas características, ¿verdad? A algunos nos ha hecho bien cabezaduras, ¿verdad? A otros nos ha hecho bien dóciles. A otros nos ha hecho, los ha hecho muy inteligentes. A otros nos ha hecho medio mensos, ¿verdad? Así medio atarantados. No entendemos las cosas a veces como deberíamos de entenderlas. Pero Dios nos dio esas características porque así con esas características Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Pero la forma en la que vamos a poder usar todas esas características, aunque no sean las mejores características o las características que el mundo vea como algo bueno, primero tenemos que someternos a Dios. Y cuando nos sometamos a Dios, podemos ser la persona más cabezadura del mundo, pero vamos a ser una persona cabezadura sometida a Dios. Y porque somos una cabeza dura sometida a Dios, de todas maneras vamos a cumplir con sus propósitos. Pero tenemos que someternos a Él. El Señor a través del profeta Isaías dice en Isaías 1, 18 al 20: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. El Señor le habla al pecador y le dice: vente, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a platicar. ¿Qué tengo que hacer? Tú lo único que tienes que hacer es venir. Y no importa qué tan horrendos tus pecados, yo los voy a limpiar. Yo los voy a hacer como la nieve, como la lana. Pero ven, vamos a hablar. Mira, si quieres y me haces caso, vas a tener de lo mejor. Pero si no quieres, si te rebelas, si no te sometes, vas a ser consumido. No es porque Dios quiera consumirlos, es porque ellos no quieren acercarse a Él. Es porque no queremos ir a Él. Deuteronomio 30, y con esto vamos a terminar hoy. Versículos 19 y 20. El Señor dice: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego noten a Dios aquí rogando: escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz
y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. El Señor pone delante de nosotros hoy bendición y maldición, vida y muerte. Él no nos va a obligar a tomar lo uno o lo otro. Nosotros tenemos que decidir. Y si decidimos mal, no nos va a ir bien. Pero no es porque Dios no quiera hacernos bien, es porque nosotros no nos queremos someter a Él. Yo les ruego hoy, pónganse a cuentas con Dios. Escojan la vida. Acepten la oferta de Dios. Si son cristianos y se han desbalagado, se han rebelado, han dejado vuelvan a los caminos. Si nunca han sido cristianos, nunca se han entregado a Cristo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Recíbanlo. Oremos.